Hace mucho tiempo, el hombre, en su afán por evitar el dolor, consumió plantas, rocas y hasta hongos. Sin embargo, en muchos casos fue empeorando el dolor hasta que encontró sustancia sacada de las glándulas suprarrenal de los ratones. Disminuían este dolor, mas no lo borraba. A este grupo los denominó corticoides. Todos consumimos corticoides para calmar el dolor. Pero las personas poco a poco cambiaron. Unas a otras se volvían gordas, les crecían jorobas, sus caras se hinchaban y eventualmente fallecían. Estos corticoides eran los responsables. Sin embargo, con la dosis correcta y su desuso se evitaba sucesos fatales, y ninguna persona debe utilizar estos corticoides sin este conocimiento. Farmacología, Dr. Belso. Farmacodinamia de los corticoides. Función de la adrenocorticotropina y corticoides. Sacado del libro de Farmacología de Goodman, 13ª edición. Empecemos a ver cuáles son todas las funciones de la adrenocorticotropina. Todo empieza en el hipotálamo, en una red de venas portales que secretan la hormona liberadora de corticotropina y la hormona vasopresina, que hacen que la hipófisis, en su porción anterior, en sus células llamadas corticotropas, secreten a la adrenocorticotropina, que irán a la glándula suprarrenal para activarla, creando el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Entonces, la creación de la adrenocorticotropina es regulada por el ritmo diurno, la retroalimentación negativa y el aumento de la esteroidogénesis por el estrés. En el ritmo diurno, todo depende del núcleo supraquiasmático y la glándula suprarrenal, que hace secretar la adrenocorticotropina empezando desde la madrugada a las 3 de la mañana, llegando a su pico máximo en su cantidad a las 8 de la mañana. En el caso de la retroalimentación negativa, recordando que es una serie de mecanismos que harán lo opuesto de la señal inicial, entonces el aumento de glucocorticoides en el receptor MR y GR liberan a la hormona liberadora de corticotropina, que creará a la adrenocorticotropina, pero al disminuir la cantidad de glucocorticoides, habrá una disminución de la hormona liberadora de corticotropina, disminuyendo de esta manera la adrenocorticotropina. Y por último tenemos a la regulación por el estrés, que anula la retroalimentación negativa, aumentando la secreción de adrenocorticotropina. Este estrés es causado por lesiones, hemorragias, infección grave, cirugía mayor, hipoglicemia, frío, dolor y el miedo. Hola, soy Nicoleta Bot he venido a explicarles acerca del estrés en medicina. El estrés en medicina es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. Esto quiere decir que si tu cuerpo necesita más calor, necesita generar calor, es un estrés. Si tu cuerpo está muy caliente, necesita disminuir el calor, es un estrés. Si tu cuerpo no tiene oxígeno, necesita más oxígeno, es un estrés en el cuerpo. Ahora hablemos de los efectos de los esteroides. Informarles que el ser humano logró crear una sustancia parecida a la adrenocorticotropina, la cual sería conocida como esteroides o fármacos corticoides. Pero recuerden, dependiendo del corticoide utilizando, algunos hacen en mayor o menor efecto en el cuerpo humano. Empecemos hablando de corticoides en el metabolismo de proteínas y carbohidratos.
En la sangre del cuerpo, los corticoides disminuyen la transformación de glucosa en energía, acumulando glucosa en la sangre, por lo cual el cuerpo busca otra fuente de energía, haciendo aumentar la degradación de las proteínas, la creación de la glutamina y la activación de la lipólisis. De esta manera se obtienen los aminoácidos y el glicerol, mientras que la glucosa que no se usó para la energía será utilizada para crear glucógenos en el hígado. Corticoides en el metabolismo de los lípidos. Acá existen dos efectos muy fundamentales y que es obligatorio conocer, ya que están relacionados con la toxicidad del fármaco. La primera la llamaremos redistribución crítica de grasa y la segunda la llamaremos facilitación permisiva del efecto lipolítico. La redistribución crítica de grasa causará un aumento en la grasa en el cuello, la cara y en la área supraclavicular, además de una disminución de la grasa en las extremidades. Estas están relacionadas con los efectos adversos del consumo constante de corticoides, ya que en el cuello este aumento de grasa producirá la joroba de Giba y en la cara el aumento de grasa dará a una persona con aspecto en cara de luna llena, conocida como facies lunar. En cuanto a la facilitación permisiva del efecto lipolítico, es el aumento de la degradación de las grasas, pero en otras hormonas con componentes de grasa, como es el caso de la hormona del crecimiento y los agonistas beta receptores, adrenérgicos, causando una disminución de estos, por lo cual no es muy recomendado el uso de los corticoides en niños, ya que sin la hormona de crecimiento habrá una disminución en el crecimiento corporal del niño, por lo cual solamente lo utilizaremos cuando el beneficio sea mayor al perjuicio que causaremos a este niño. Corticoides en el balance de electrolitos y agua. Acá encontramos los corticoides en mineralocorticoides. Los mineralocorticoides más potentes en el cuerpo humano y que controlan el equilibrio hidroelectrolítico es la aldosterona. La aldosterona actúa en el riñón, en el túbulo distal y en el conducto colector. Causará una reabsorción del sodio hacia la sangre y una mayor excreción de potasio y hidrógenos por la orina. Si damos constantemente fármacos corticoides, provocaremos una hipertensión, ya que actualmente se sabe que la alta cantidad de sodio es perjudicial para el cuerpo humano y excretar constantemente potasio podría producirnos una hipopotasemia, con sus efectos patológicos como calambres y hasta podría provocar algunas arritmias en el corazón. Corticoides en glucocorticoides. Acá inhiben a la vasopresina. Esta vasopresina normalmente reabsorbe agua por el riñón, por lo cual en este caso no sucede, produciendo más expulsión del agua a través de la orina. Corticoides en el metabolismo del calcio. Disminuyendo la captación de calcio en el intestino y aumentando su excreción por el riñón, producen una disminución de calcio en el cuerpo humano. Corticoides en el sistema cardiovascular. ¿Recuerdan que la aldosterona reabsorbía sodio hacia la sangre? Entonces, este exceso de sodio produce una hipertensión, lo cual daña también al corazón, produciendo una fibrosis cardíaca. Corticoides en la glándula suprarrenal. El estímulo de secreción de la adrenalina, noradrenalina y angiotensina 2 causa vasoconstricción en todo el cuerpo. Corticoides en el músculo esquelético. Los corticoides son un elemento esencial para que nuestros músculos funcionen de manera normal. Si bien es normal tener corticoides para el funcionamiento normal de los músculos, su exceso a este es dañino. Esto sucede por el exceso de aldosterona. Recuerden que el aumento de la excreción de potasio por la orina podría llegar a causar a largo plazo una hipopotasemia en la sangre. La falta de potasio producirá una debilidad muscular en el músculo. Además, el exceso de glucocorticoides produce desgaste continuo de este músculo esquelético.
Corticoides en el sistema nervioso central. En el agua y en los electrolitos se regula el sistema nervioso central. Gracias al efecto de la aldosterona, el riñón mantiene una presión arterial y una concentración de electrolitos normal por actuar en el sodio y en el potasio. Gracias al efecto del metabolismo de la glucosa, se puede mantener la concentración normal de glucosa en sangre, las cuales son necesarias para el cerebro. En cuanto al comportamiento, se ve que las personas con glucocorticoides continuos mejoran el estado de ánimo y sensación de bienestar, pero por otra parte, otras personas tienen manías, insomnio, inquietud y un aumento de la actividad motora. Inclusive se ha visto casos donde se ha mostrado ansiedad, depresión y ser psicóticos, pero abiertamente. Corticoides en elementos formadores de la sangre. Los glucocorticoides tienen estimulación baja a la creación de la hemoglobina, por lo cual el exceso de glucocorticoides podría llegar a causar la policitemia, y una disminución de glucocorticoides podría llegar a causar la anemia. Además, es inmunosupresor, disminuyendo la destrucción de los glóbulos rojos. El exceso de los glucocorticoides puede llegar a producir linfocitopenia y la disminución de la masa del tejido linfoide. Por el contrario, el déficit de glucocorticoides puede llegar a producir una linfocitosis y un aumento de la masa del tejido linfoide. Un dato curioso es que administrar glucocorticoides disminuye primero la cantidad de los linfocitos circulantes, eosinófilos, monocitos y basófilos, y el aumento de la liberación de la médula ósea, y luego la disminución de la velocidad de eliminación de la circulación y la disminución de la adherencia a las paredes vasculares provocan un aumento de los leucocitos. Corticoides en antiinflamatorios e inmunosupresores. Este es el efecto más usado. Los glucocorticoides alteran la cantidad de los leucocitos y la inmunidad, causando menor liberación de los factores vasoactivos y quimioatractivos. La disminución de la secreción de enzimas lipolíticas y proteolíticas, además de disminuir la extravasación de los leucocitos en las áreas de la lesión y al final una disminución de la fibrosis. Además, disminuyen las citocinas como COX-2 y el NOS2. Al disminuir macrófagos y monocitos, se inhibe el ácido araquidónico, las prostaglandinas, los leucotrienos, además de las citocinas como interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa para la inflamación y la estimulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. También disminuyen células endoteliales con ELAM1 y CAM1, que guían la localización de los leucocitos. Así, por disminuir basófilos se disminuye histamina y los leucotrienos 4. Por disminuir fibroblastos se disminuyen metabolitos de ácido araquidónico para la inflamación. Por disminuir los linfocitos se disminuyen las citocinas, donde acá tenemos a las interleucina 1, interleucina 2, interleucina 3, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, factor de estimulante de las colonias de macrófagos e interferón para la inflamación. La interleucina 1 actúa directamente en la hipófisis para liberar la adrenocorticotropina para crear más esteroides. Por último, acá les dejo una tabla de la dosis de los corticoides. Y además, acá tienen un pequeño resumen de las funciones de los glucocorticoides. Así que apréndanlo, recuérdenlo y memorícenlo. Les habla del Dr. Belsu y les deseo que tengan un buen día. Venga, pulsa clic en el siguiente video y acompáñame a repasar sobre los efectos adversos de los corticoides.